10 de la mañana, 4 minutos. Está en cabina precisamente el licenciado Jorge Montaño Ventura. Usted sabe, fue consejero del IEPC y también magistrado del Tribunal Electoral de Tabasco. Le acompaña su abogado, el licenciado Humberto Segovia García. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Jorge. Manuel, gracias, buenos días, gracias por el espacio de tu programa y un saludo a tu amplio auditorio. Y es que vienen esta mañana para anunciar sobre tu situación jurídica, Jorge, que dices ya está concluida. Es correcto, Manuel, ya es una cosa juzgada. A ver, vamos a recordar, tú fuiste consejero del IEPC y estuviste en el tema de la venta del edificio, ahí parte el asunto, un edificio que se determina que fue vendido a sobreprecio. Cuéntanos esa partecita para recordar, al final, ¿tú qué tuviste que ver con esta venta? Efectivamente, como consejeros, se creó una comisión que únicamente se iba a encargar de ubicar inmuebles o espacios, podrían ser terrenos, que fueran viables para la construcción, o en su caso ya la compra de un inmueble, repito, que albergara las oficinas del Instituto Electoral de Participación Ciudadana. Así es, y tú formaste parte de esta comisión. Formé parte de esa comisión, efectivamente, una comisión que se autorizó en sesión de consejo. Ahora, hubo sobreprecio, Jorge, ¿cómo entender esta parte? ¿Qué hizo la comisión para prever que no se estuviera pagando de más, para que fuera un precio justo de mercado, etcétera? Bien, la comisión, únicamente las funciones que tenía era, como ya dije al principio, era de ubicar algún espacio que fuera mediante oferta, porque fueron propuestas que nos hicieron llegar, nosotros no salimos a buscar. Las ofertas que nos llegaron, nosotros acudíamos a verificar. ¿Quién les hizo las ofertas? Las ofertas, los propietarios de los inmuebles. ¿No debió el instituto buscar, incluso más allá de recibir propuestas, buscar otras alternativas? Bueno, para la comisión únicamente era eso, recibir las propuestas y nosotros íbamos. De primera intención era ver el bien que se nos estaba ofertando, si era viable o no. Ya para cuestiones técnicas, estructurales, para ello ya hubo un equipo de peritos, incluso certificados por la Comisión de Avalúos y Bienes Nacionales, que fueron quienes dictaminaron lo que eran precios y lo que eran las situaciones estructurales. Nosotros únicamente era lo que podíamos ver y constatar con nuestros ojos sin tener experiencia. Entonces ustedes no tuvieron nada que ver con el monto a pagar. De ninguna manera. Ustedes recibieron un avalúo y sobre ese avalúo autorizaron. El consejo en pleno. Bien. Entonces tú dices que son peritos. ¿Y quiénes contratan a los peritos para determinar el avalúo? Bien, el Instituto Electoral, el Consejo Electoral es el órgano máximo de gobierno, pero en el asunto administrativo es la Junta Estatal Ejecutiva, que es la única que puede hacer uso de los recursos. Ningún consejero electoral tenía en ese momento, y creo que sigue igual la ley, siquiera la facultad de poder comprar un lápiz. Eso lo hace únicamente la Junta Estatal Ejecutiva, que es la encargada de administrar los bienes y los recursos del instituto. Bien, entonces la responsabilidad es de la Secretaría Ejecutiva. Quien contrató a los peritos no fueron los consejeros electorales. Bien. Ahora, el 12 de febrero de 2015, la Fiscalía del Estado solicita al Congreso tabasqueño iniciar el proceso de desafuero contra Jorge Montaño por el presunto delito de ejercicio indebido del servicio público y fraude, toda vez que el costo del edificio tuvo un sobreprecio de 13 millones de pesos. Tú eras magistrado del TET y bueno, se inicia este juicio político. Es correcto. Bien, ¿te desapareces, Jorge? Al principio haces algunas declaraciones y posteriormente no sabemos de ti. ¿Huyes por temor a ser detenido? No, en ningún momento he huido del Estado. Quiero ser muy claro en ello, Emanuel. En ningún momento huí del Estado. Cuando se dio este juicio, estaba aquí en Tabasco, permanecí en Tabasco, estuve en mi domicilio con mi familia y bueno, preparando mi defensa también con mi abogado.
En ningún momento huí. Si hubiese huido, pues no estaría yo aquí hoy dando la cara, ¿no? Creo que no habría razón de venir si hubiese huido por alguna razón. No tenía por qué huir. No tenía por qué huir. Entender que ante el temor de que pudiera ser detenido, ya ves que a 2 ex consejeros del IEPC, a Rodríguez Castro y a Héctor Aguilar, fueron detenidos y fueron llevados a prisión. Sí, no fue mi caso. En mi caso, estuve aquí, insisto, estuve aquí en Tabasco, estuve en mi domicilio y lo que nos abocamos fue a preparar una defensa para combatir la ilegalidad en que ya se había incurrido. Bien, pues ¿qué pasa ya con el resultado jurídico, digamos, de todo este proceso? Tú nos dices hoy que hay una sentencia en firme y ¿cuál es el resultado? Bueno, es el amparo liso y llano concedido ya por el juez sexto de distrito, un amparo con efectos un amparo donde se sobresee la causa penal con efectos de sentencia absolutoria. Bien, entonces quedas totalmente absuelto de los delitos que se te imputaban. Totalmente absuelto, inocente, como siempre lo vine diciendo desde que inició este proceso, y que hoy mi dicho queda avalado por la autoridad federal con este resolutivo. Con este resolutivo entiendo entonces ya no hay otra instancia a la que pueda en un momento dado la Fiscalía recurrir. No, ya no hay más que seguir con esto. Ya es una sentencia absolutoria, ya hay sobreseimiento de la causa, así lo ordena el juez de distrito en su resolutivo. El 15 de octubre de 2015, después de una maratónica sesión, el Pleno del Congreso aprobó el desafuero de Jorge Montaño y su inmediata destitución del cargo. Así ocurrió, fueron 20 votos a favor, 8 en contra y una abstención. Los diputados votaron a favor del desafuero. Y el 29 de abril pasado, el Senado nombró a Rigoberto Riley Mata Villanueva como nuevo magistrado del TET en sustitución de Jorge Montaño. ¿Qué pasa ante este escenario? Finalmente te absuelven, te dicen eres inocente de lo que te imputaban, pero por el otro lado ya hay un nuevo magistrado en el Tribunal Electoral tabasqueño. Bueno, con ello quiero decir, la Constitución Federal en su artículo 111 señala muy claramente esta situación. Se somete uno a proceso y en tanto esté sujeto a proceso se separa del cargo, ¿no? Si culmina en sentencia absolutoria podrá reincorporarse a sus funciones. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a tener que salir el que te sustituyó en su momento, este señor Mata, y te van a tener que nombrar nuevamente o dar posesión del cargo nuevamente. Bueno, eso tendrá que determinar a quién le corresponde. ¿Tú estás interesado en regresar al TET? Por supuesto, voy a solicitar mi reinstalación al TET. Es una reinstalación. Es una reinstalación. Sí. Tú vas a presentar todos estos documentos legales donde pues ya hay una sentencia absolutoria y entonces con esos argumentos tú vas a buscar regresar al Tribunal Electoral de Tabasco. Por supuesto, porque era el impedimento por el cual se me podría haber negado mi reinstalación y fue el motivo, la causa que originó mi salida y que dio pie al juicio de procedencia fue un delito que no existe, que nunca existió y que ya quedó demostrado por un juez federal y que bueno, al no existir esa causa ya no me impide nada poder regresar al tribunal. ¿Qué pasa con la Fiscalía? ¿Por qué procede contra ti y contra los otros 2 consejeros? Bueno, creo que la Fiscalía en su investigación consideró que había algún elemento para delito. ¿Hay alguna consigna por parte del gobierno del estado hacia tu persona? Bueno, esto fue una cuestión derivado de una investigación y de un trabajo que realiza la Fiscalía, y la Fiscalía es un órgano autónomo. Entonces, ¿tú no ves la mano del gobierno en este tema? Veo... creo que es el trabajo de la Fiscalía, es lo que veo, es el trabajo de la Fiscalía. Y la que se equivoca es la Fiscalía, pero no hay consigna del gobierno para perseguirte, para encarcelarte, a como muchos señalaron en su momento, el mismo Revolucionario Institucional, algunas voces dijeron esta versión. No, aquí en el resolutivo del juez sexto de distrito queda claro que sí hubo una equivocación de la Fiscalía, no lo dice Jorge Montaño. Yo me remito a la sentencia de amparo. El que falla es el fiscal Fernando Valenzuela. Es, en este caso,
hubo una fiscal especial que llevó este caso, bien. Emilia Leticia Escobedo. ¿Es, digamos, una pifia de la Fiscalía? ¿Podríamos catalogarla así, Jorge? Pues como lo considera en este caso el resolutivo de amparo, es que hubo una equivocación. Para tenerlo claro, Jorge, entonces no ves la mano del gobernador ni de nadie de su gobierno tratando de perseguirte, tratando de responsabilizarte de hechos de los que eres inocentes. No, de ninguna manera. Bien, por otro lado, te han involucrado siempre con el Revolucionario Institucional, que es el que te ha impulsado para llegar al IEPC y es el que te impulsó para llegar a como magistrado del Tribunal Electoral de Tabasco. ¿Cuál es tu relación con los priistas? ¿Hay un vínculo con el PRI realmente? Tengo amigos, muchos amigos, gracias a Dios, y tengo amigos en diferentes partidos, en diferentes estados, en diferentes lugares, diferentes religiones. Y de Jorge Montaño se ha dicho mucho, ¿no? Tanto se dijo así que había un delito que queda demostrado que no existe, ¿no? Y creo que ello es parte de los dichos que se viene diciendo sobre Jorge Montaño Ventura. Bien, entonces es mentira, no hay ningún vínculo con el PRI. Vaya, ya en cuestiones de llegar a organismos públicos y autónomos para favorecer a ese partido con las decisiones. No, de ninguna manera. Yo creo que lo que se ha reflejado en los nombramientos que se han dado, que han sido en órganos legislativos, tanto en el local como luego me toca en el Senado, es reflejo de la pluralidad política que existe. Bien, Jorge, ¿cuándo vas a presentar tu solicitud para ser reinstalado en el TET? En próximos días. Aquí el abogado Humberto Segovia García, quien ha sido mi defensor particular en todo este proceso, él es el que ya está definiendo la estrategia y el camino a seguir. ¿Presentarás algún recurso para resarcir los daños, por ejemplo, que hicieron a tu imagen, o el recurso que dejaste de percibir por todo este tiempo que quedaste fuera del tribunal? Es algo que ya estamos evaluando, que estamos ponderando y seguramente sí haremos uso nosotros de esos recursos legales. ¿Sería en contra de la Fiscalía del Estado? ¿Abogado? Sí. Emanuel, muy buenos días. Agradecemos el espacio que nos da en su programa, a la audiencia que tiene. Muchas gracias, muy amable de parte de ustedes. Quiero contestar esa parte de manera muy precisa. En concreto, hubo una causa que originó la salida de Jorge Montaño. La causa original es que la Fiscalía hace una petición y considera en concepto de ellos que existía un delito de la conducta inicial asumida por Jorge Montaño durante el tiempo que fue consejero electoral. Eso genera a la postre que los diputados aquí de la anterior legislatura hicieran pronunciamiento en el sentido de separarlo del cargo. Si la consecuencia, si lo que inicialmente fue considerado como delito, a la postre se demuestra que no fue así, la consecuencia que originó finalmente fue la salida, esa parte debe también ser resarcido. Esto es, si desaparece la causa, debe también desaparecer la consecuencia. Y justamente en ese escenario, el 111 constitucional, como acertadamente decía aquí el licenciado Jorge Montaño, da la posibilidad legal de que una persona que fue sujeto a un proceso de esa naturaleza, iniciando pues con una declaratoria de procedencia, que no es otra cosa más que le quito la investidura, te lo pongo a ti, órgano investigador, para que le inicies un proceso de naturaleza penal. También dice que estará separado de su encargo en tanto dura el proceso penal. Proceso penal, pues, que en este momento ya terminó, es decir, la duración del tal hasta aquí llegó. Dice la Constitución también, si demuestra su inocencia, podrá reincorporarse en sus funciones. Esto es, si me demuestras que no cometiste delito y que obtienes una sentencia absolutoria, lo justo, lo humano, lo legal, es que se restituya, en este caso al quejoso, al gobernado, en el goce de esa garantía, de ese derecho humano que le fue quitado. Pero lo que dejó de percibir como magistrado. No, independientemente de eso, es
recuperar su posición. No, que eso tenía lo como tengo trabajador. claro. Si va a buscar la reinstalación, lo Claro. decía Jorge. No, pero eso está claro. ¿Qué pasa con lo que dejó de recibir como magistrado, los recursos económicos? ¿Buscará que le resarzan esa parte? Desde luego que sí, es una consecuencia inmediata la ¿Y reinstalación. quién, preguntaba yo, es la persona o el ente o la figura que debe de resarcir esta parte? ¿La Fiscalía del Estado, porque es quien hace la acusación y de la que se desencadenan pues todas estas cosas? Si fuera por una cuestión de una responsabilidad civil, por un daño causado, tendría que ser la Fiscalía quien de manera original generó toda esta situación. Creyó en un principio que había delito en la aparente conducta que cometió Jorge Montaño y a la postre resultó que no fue así. Simplemente, y note usted la diferencia de la resolución. No es lo mismo que se le dicte a una persona un auto de libertad porque faltaron elementos para procesarlo, a que se le dicte un sobreseimiento con efectos de sentencia absolutoria. Esto es, en el caso particular de Jorge Montaño, no había delito en la conducta que él cometió. En otras palabras, le están diciendo que es inocente. Sí, por supuesto, y de hecho el resolutivo del juzgado tercero penal, que acata ahora la resolución del juez sexto de distrito, justamente dice eso: debe usted dictarle un sobreseimiento con efectos de sentencia absolutoria. Finalmente, Jorge Montaño, ¿guardas rencor, dolor? Fueron momentos difíciles, de mucho estrés, fue todo un proceso de vida, sin duda, de una gran experiencia, pero muy desgastante. ¿Qué queda en tu corazón después de haber vivido esta etapa? Que me da gusto que se haya hecho justicia. Sí es triste este tipo de situaciones, porque creo que no es la única, Emanuel. Bueno, aquí podemos, concluimos este largo proceso de manera satisfactoria, se hizo justicia. La autoridad federal demostró y acreditó el error en que cayó la autoridad investigadora, la Fiscalía del Estado. Sí es triste, son momentos complicados. Esto afecta a la familia, Emanuel, muy duro. Afecta en tu patrimonio, afecta en tu honor, afecta en tu honra, en tu dignidad. Mi relación con los demás, con mis compañeros, con mis amigos, las relaciones interpersonales, todo esto se ve dañado, Emanuel, profundamente. Sí, por supuesto que sí causa un gran detrimento social, económico, familiar, emocional, en todos los aspectos. ¿Vuelta a la hoja? Por supuesto que sí, vuelta a la hoja. José Luis Ochoa Contreras de Cunduacán saluda y felicita a Jorge Montaño. Yo agradezco, Jorge, que hayas estado esta mañana en Telereportaje. Abogado, muchas gracias. Gracias, Emanuel, perdón por darnos el espacio. Gracias. Es pues, ¿cómo lo manejamos? ¿Ex magistrado o...? Sí, pues sigue siendo hasta que no te reinstalen. El ex magistrado del TED, Jorge Montaño. Son las 10 de la mañana, 21 minutos. La pausa, regresamos, hay más. Centro de Imagen de la Mujer Seracom creó para ti el paquete diagnóstico. Incluye mastografía digital.